Clara, ¿cómo fue ese momento en el que decidiste empezar tu camino como emprendedora, tú como mujer de negocios? O sea, ¿hubo algo en tu vida un momento, una persona que te hizo hacer ese cambio y decir, me lanzo? Mira, no fue un momento preciso, fue un periodo de tiempo, porque como todas las decisiones en la vida, bueno, al menos las mías, no las he podido tomar de la noche a la mañana. Ha sido como un proceso de maduración, de entender que realmente quería ir a por eso. Supongo que muchos emprendedores se sentirán related a lo que voy a decir, pero yo estaba trabajando en una empresa, en una agencia de marketing digital que trabajaba con marcas de lujo en moda y hostelería. Ostras. Muy feliz, muy contenta, estábamos en Londres, pero sabéis, bueno, cuando estás trabajando en una empresa muchas veces llegas a ese punto de decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Realmente es lo que quiero hacer? ¿En qué Entonces, momento llegaste a ese punto? ¿Burnout? ¿Saturación? un poco de aburrimiento del rol que hacía. Ok. O sea, Ok. me interesaba mucho, pero cuando llegué a aprender como todas las cosas de ese rol y el rol se quedaba un poco estancado, pensaba, vale, ¿y qué más hago en mi vida para que realmente me sienta llena, me sienta plena? Ok. Y la idea de Serotonin nació hace bastantes años, de hecho. Estaba en Londres. La primera vez que empecé a pensar esto era 2017, 18, pero, y ahí va la respuesta, Ajá. hasta que no tienes el coraje, por no decir otra palabra, de atreverte a dejar la seguridad de un sueldo, Estabilidad, claro. la estabilidad, y decir, venga, me lanzo, y a tener un partner o alguien, que en mi caso es mi marido y querido, Santi. Un saludo, Que Santo. podría estar aquí. No pudo estar acá Saludo. porque, como claro lo he dicho antes, hace poco nació Sandro pero Exacto. yo quería, yo Teamwork. estaba empujando. Teamwork. Yo empujaba. De hecho, llegó un momento y dije, bueno, tráete a los bebés y los metemos Tráete a los aquí, no bebés. pasa nada, pero bueno. No, me pero, mucho. pero sí, ese momento de decir, bueno, pues dejo mi trabajo, dejo la seguridad de un sueldo y como equipo, oye, yo me la voy a jugar y tú me vas a apoyar, porque si tú no me apoyas, yo sola no puedo. Claro. Entonces fue un poco un proceso, ¿no? De decidir, dejo mi trabajo, empiezo con este proyecto. También otro factor decisivo fue hacer varias entrevistas en España y ver que no quería... Es que esa era mi pregunta, porque claro, pasas de dos presupuestos, pasas de un trabajo, puedes decir, pues busco otra cosa como asalariada, pero no, decides lanzarte al emprendimiento. Entonces, ¿fue eso las entrevistas que hiciste en España que te hicieron decir, Fue... ni de coña? O sea, yo la decisión ya la había tomado por varias razones. Uno, tener un estilo de vida que me permitiera, en aquel momento no era madre, pero sabía que quería tener una familia, un estilo de vida que me permitiera tener mi horario. La verdad es que le echas más horas que siendo empleada. Ya, por pero muchísimo. le echas las horas que tú quieres cuando tú quieres. Yo creo que tienes tres bebés ahora. O sea, Sí, tienes exacto. O 4. Depende. Si contamos al marido. Si metemos a Santi. No. Santi, no lo he dicho yo. Hermano. No, pero sí que es verdad que yo creo que, o sea, ahora cuando decides emprender es muy importante tener un apoyo, ya sea tu familia, ya sea un socio, un amigo, una pareja, alguien que te empuje a ello, porque muchas veces cuando estás solo emprendiendo dudas mucho de ti mismo, ¿no? Entonces, por mucha seguridad que tengas en ti mismo, si tienes a un socio o a alguien que te hace de apoyo, creo que es básico, es una de las cosas que te empuja a ello. Si no, es muy difícil atreverse, creo, vamos. No, que por supuesto que lo es. Bueno, los miedos de la inversión, de perderla, porque la mayoría de los negocios, el 80%, en menos de 5 años fracasan. O sea, el hecho, no sé si eran ahorros vuestros que tuvisteis que pedir al banco. Claro, es Sí. un miedo también que tienes que afrontar. Sí, bueno, eso fue uno de los riesgos. Una de las cosas que da más vértigo, ¿no? Cuando, además, bueno, lo puedo decir claramente, Serotonin es 100% owned nuestro Hostia, qué y guay. metimos todos nuestros ahorros. O sea, Wow. sí, Es un miedo al entonces éxito. mucho vértigo, mucho vértigo. Pero, bueno, somos un equipo que Santi es muy bueno en números, Ok. básico. Y yo pues tengo un poco más la parte creativa, ¿no? Creativa. Y quizá más pasional del negocio. Ok. Entonces yo le decía, Santi, yo sé que funciona. Y él me decía, sí, Clara, por mucho que sepas que funciona, los números tienen que salir, ¿no? Ya. Claro. Entonces, bueno, hicimos un business plan muy extenso, muy detallado y vimos que podía salir, pero obviamente 50-50. 50% el negocio funciona, 50% el negocio fracasa. Y bueno, lo que pensamos, la filosofía que pensamos entre los dos es el dinero en la vida viene y va, ¿no?
Y si se va, en este caso, pues se vuelve a trabajar y se vuelve a ganar y se vuelve a ahorrar y poco a poco Sí, porque se entre el pide un cabo- préstamo Pero y, eso, y eso todo que eso. estás diciendo es bastante importante porque una de las cosas que frena bastante a la gente que quiere emprender, sobre todo aquí en España, es la parte del dinero, es la parte de ser autónomo, es todo lo que conlleva, deudas. Uf, sí. Entonces, claro, esa filosofía o ese pensamiento que acabas de decir de, vale, el dinero va, viene, es importante. O sea, no hay que dejarlo de lado. Lo digo porque hay muchas personas que se frenan en, bueno, si pierdo la inversión, ¿qué voy a hacer con mi vida? Se acabó y no es así. O sea, Claro. A ver, sí que es verdad que yo en ese momento nos acabamos de casar. vale. Podríamos haber escogido entre poner la entrada de un piso y comprarnos un piso o empezar Serotonin. Entonces, no tenemos ningún piso, pero bueno, confiamos en que en algún día Serotonin Bueno, nos lo dé. Serotonin, caben unas camas, hay una nevera ya pequeñita, Hay pero una la nevera hay, pequeñita. hay un cuarto de lavandería, o sea, Pero- yo creo que no te falta mucho. Sí, sí, no, tal cual. Pero con lo que voy es que cuando decides una cosa o la otra, pues decidir es rechazar, ¿no? Al final, si metes todas las cosas en tu negocio, pues a nivel personal vas a tener que retrasar cosas Otras cosas, que claro. quizá te hubiera gustado tener antes. Bueno, pues ya Porque- llegará en algún momento, espero. Y si no, pues La nada. pregunta es, porque con esto que dice Alex es muy interesante, porque me pongo en esa familia que quizás le cuesta más emprender, que lleva toda la vida quizás con ese run run detrás de la cabeza intentándolo. Si tu situación hubiese sido diferente, hubieses tenido tus 2 hijos, hubieses tenido trabajo y hubieses estado casada, ahora mismo, estando empleada, ¿tomarías el riesgo? Teniendo 2 hijos Bueno, ahora. Sí. es una buena pregunta. O sea, ahora mismo en mi vida, Sí. Sí. yo creo- ¿Existe o no existe? Lo tienes que crear de cero. vale, depende del trabajo que tuviera. Pero si tuviera El un mismo trabajo, trabajo el que mismo tenías. trabajo, seguramente sí, por estar más horas con mis hijos o estar las horas que yo quisiera. Vale, Es entonces decir- tus hijos son una motivación para crear Claro. Serotonin, no es un freno. Claro, claro. Y ahí hay otra cosa que os quería comentar. Creo que es muy importante entender la razón por la que creas un negocio. Ujú. ¿Vale? Cuando digo esto me refiero a que yo, la razón por la que quise que creáramos Serotonin era tener un estilo de vida, un estilo de vida, no, un work-life balance muy, muy bueno. Para mí eso era una prioridad número 1. Hay gente que la prioridad de crear un negocio es venderlo. Entonces, es otra historia. Hace poco estuve hablando con unos chicos que tienen una marca, no voy a decir cuál. Muy ¿Podemos guay. saber de qué es la muy marca? guay. ¿De ropa? Sí, es de de fitness de también. fitness, Ah, sí, vale. sí, sí. Y quieren abrir en Barcelona y bueno, seguro que lo harán súper bien porque es una marca muy chula. Y ellos me decían, Clara, pero si el negocio te va bien, dice, ¿por qué no has abierto 2 o 3 más? Y le digo, porque si abriera 2 o 3 más, no vería a mis hijos, ¿sabes? Entonces, sí, no te voy a negar que me encantaría abrir otro, y bueno, está en el run run en mi cabeza, pero el objetivo del negocio seguirá siendo que yo pueda tener una vida balanceada entre disfrutar mucho del trabajo, pero también disfrutar mucho de mi familia. Mi objetivo de Serotonin no es vender el negocio, Ujú, es disfrutarlo, o sea, Vale. es tenerlo para vivir, ujú. no hacerlo crecer para vender en 5 Claro. años, matarme a currar y eso. Entonces, por eso digo que es muy importante el purpose detrás de cuando creas negocio, que los dos son igual de válidos e igual de importantes. Ellos, por ejemplo, me decían, no, es que nosotros queremos crear una marca muy potente, abrir muchos centros para venderla en no tanto tiempo. Ujú. Y Bueno, yo creo que son dos son dos approach exacto, diferentes, pero que diferentes, a la sí, sí. final